Sí, de hecho, parte de lo que entregó el fiscal escuetamente, la verdad, porque fue cerca de 1 minuto y medio, casi 2 minutos, en lo que expuso los hechos en este control de detención. Hay que recordar que la diferencia con la audiencia de formalización es que simplemente se entregan los antecedentes que se requieren de ser necesarios para poder explicar el por qué se termina tomando la decisión, bien digo, de la detención de este hombre de 39 años. Él no reside en la región del Biobío, como les decía, él llegó tan solo hace 2 semanas a trabajar en un fondo y en finalmente una casa donde le terminan prestando los dueños de este fondo, es que termina generándose este incendio. Lo que sí se ha establecido es que aparentemente esta estufa no estaba en condiciones y cuando la termina utilizando se termina generando esta situación bastante compleja. Acá lo que también va a cotejar el Ministerio Público es qué es lo que ocurre posteriormente a este incendio. Hasta el momento nadie ha indicado si es que en algún punto él pidió o no ayuda o al menos denunció la situación que estaba ocurriendo en su domicilio. Él se vio completamente afectado también producto de este mismo incendio y lo que ocurre además en los hechos, lo que se ha indicado es que él se queda en el lugar durante todos los últimos días y cuando fue detenido él estaba junto a su esposa. Según la policía de investigaciones, aparentemente con intenciones de huir. Eso sí, la defensa ha indicado completamente lo contrario, que lo que él estaba aportando en el momento que fue detenido era simplemente algunos víveres y algunos elementos que había conseguido de un centro de acopio, porque al ser afectado también producto de estos incendios requería de estos elementos para poder subsistir. Es eso lo que está ahora trabajando y particularmente argumentando en esta audiencia de control de detención, en la cual ya se ha indicado que el Ministerio Público va a pedir la ampliación de esta hasta el día lunes, al menos lo que ya se indicó fuera de micrófono cuando ingresó el fiscal a cargo también de esta audiencia. Al menos ayer nosotros conversamos con la fiscal regional, la cual escuetamente entregó parte de las indicaciones de los hechos, pero no quiso ir en la profundidad respecto a cómo se cotejó directamente de que el incendio que termina registrándose acá en el Biobío se da a partir de ese domicilio y también de la acción de esta persona. Hasta el momento todo se comportaría en una acción de un cuasi delito de este hecho, de este incendio, por esto por la ley de bosques, y por lo cual las penas claramente bajan mucho más a que haya sido, por ejemplo, una situación dolosa, porque ahí estamos hablando de 20 años de presidio. En este caso las penas pueden alcanzar los 5 años. Ante esto mismo es que también se genera toda esta situación al interior del control de detención. Incluso en los próximos minutos ya va a hablar también el defensor regional del Biobío. Los invito a revisar lo que conversamos durante las últimas horas con la fiscal regional del Biobío. Al día de hoy, en horas de la tarde, a conclusiones que le permitieron solicitar una orden de detención respecto de una persona adulta de sexo masculino que tiene participación en el incendio que termina provocando las hasta hoy 20 muertes de habitantes de la comuna de Penco, específicamente el sector Lirquén, y una persona en la comuna de Tomé, en el sector Punta de Parra. El perfil de él es chileno, sexo masculino, 39 años. Sí, ya estamos viendo ahí un video del momento exacto en que se origina este foco, que fue el origen del incendio que después se termina propagando hacia distintos puntos de la región del Biobío, ahí en el sector Trinitarias, con todas las consecuencias que ya conocemos desde el fin de semana, con toda la destrucción que lamentablemente dejó, y mientras tanto hay todavía las investigaciones que están en curso sobre el origen con esta persona detenida. Jan, tú ya nos entregabas ahí algunos antecedentes, pero hay otro antecedente en el que me gustaría detenerme, que lo escuchábamos ahí en la primera declaración de la PDI, y es que este sujeto, claro, si bien actuó de manera negligente, podríamos decir, no intencional, pero sí estamos hablando de una persona que ya tenía antecedentes penales por otros delitos, por lesiones graves y también infracción a la ley de propiedad intelectual. No sé si se entregó también mayores detalles sobre aquello. Sí, básicamente nosotros le hicimos la consulta a la Policía de Investigaciones respecto a los delitos que podía conllevar en sus antecedentes ya anteriores, y nos indicaron que eran al menos esos 2 casos que finalmente salía en su haber, y que en este caso, al menos lo que nosotros conversamos con la defensa, el fiscal no quiso hablar con la prensa, nos indicaba de que esto es totalmente autónomo sobre esa situación y que, claro, puede pesar el hecho de que el propio magistrado, hasta ahora que se mantiene al interior de esta audiencia, pueda tomar ese antecedente
antecedentes para poder tomar una medida cautelar mucho más gravosa, que claramente acá lo que busca la Fiscalía es instaurar la prisión preventiva como medida cautelar, pero no así la Defensoría Penal Pública, que incluso están buscando la nulidad de esta aprehensión, es decir, que queden completamente en libertad. Y en caso de que no adhiera finalmente el magistrado ante tal solicitud, buscar el arresto domiciliario total, evitar a toda costa finalmente que él ingrese a la cárcel, en función de que, según ellos, esto se condice en un delito que es solamente un cuasi delito, es decir, a través de una negligencia que termina ocurriendo a partir de esta persona, pero no es la misma mirada que tiene la Fiscalía, quienes indican de que a partir de esta situación, además de que según el relato del propio Ministerio Público, él no haya indicado o al menos solicitado ayuda para poder extinguir este incendio, generó toda la situación que termina concluyendo con miles de hectáreas que fueron completamente consumidas y además con la pérdida de 20 personas en el sector del Gran Concepción. Es por eso que ante esta serie de elementos ahora solamente se va a cotejar al menos la legalidad de la detención y posteriormente el Ministerio Público va a solicitar esta ampliación de esta misma para el día lunes. Esto al menos lo que dio a entrever en los primeros hechos que entrega el fiscal para poder cotejar mayores antecedentes claramente y también indicar si es que existen más personas que hayan participado en este delito. En función también a lo que nosotros hemos mostrado en pantalla, que es una cámara de seguridad que registra los minutos previos y posteriores cuando se empieza a originar este incendio llamado como Trinitarias, que sería el punto inicial de esta situación, de esta catástrofe. Se origina directamente en el domicilio, según el Ministerio Público, donde estaba esta persona que había llegado hace tan solo 2 semanas a trabajar en este fundo y posteriormente se empieza a consumir este territorio, este fundo, y incluso se extiende al que está frente a ellos, y a partir de ahí que las pavesas recorrieron una gran cantidad de kilómetros y empezaron a generar otros focos, y con las altas temperaturas y el viento que se presentaba durante esa jornada, particularmente de sábado para domingo, termina generando esta tormenta perfecta, entre comillas, según lo que indicó el fiscal, para que ocurriese esta devastadora situación, que es la pérdida de personas. Claramente más de 20 personas fallecieron y que han sido constatadas e identificadas durante las últimas horas acá en el Biobío, particularmente en el sector de Penco, Lirquén y también en Tomé, que es otro de los puntos que la gente perdió absolutamente todo. Ante esto es que ahora lo que se está trabajando particularmente en esta audiencia es poder cotejar fehacientemente los delitos que se le va a imputar posteriormente de parte del Ministerio Público, todo esto cuando ya inicie el proceso de audiencia de formalización de cargos. Cuando este hombre es detenido, se le encuentra junto a su esposa, que es uno de los puntos que ha recalcado la defensa, que es la Defensoría Penal Pública, y ellos apuntan en que la Policía de Investigaciones estuvo en todo momento vigilando a este hombre durante los últimos días. Y ya ayer, cuando se percatan que estaba cargando distintos elementos y que ellos presumen de que esta persona estaba arrancando junto a su esposa, es que solicitan mediante llamado telefónico al Juzgado de Garantía de Concepción esta orden de detención, y es así cuando se logra la detención directa, la aprehensión de este hombre. Y como se ven las imágenes también que fueron grabadas por la propia Policía de Investigaciones, se da en un contexto de una calle de tierra que se mantiene en ese sector, que está muy cerca a su domicilio y que ante esto mismo se logra la aprehensión en ese lugar. De todas maneras, acá lo relevante va a cotejarse particularmente la audiencia de formalización. Si esto se extiende al día lunes, donde se va a establecer la serie de hechos, al menos el fiscal lo que indicó al principio de este control de detención es que existen todas las pruebas necesarias para poder indicar, primero, el lugar donde se originó el incendio. Se descartaron una serie de puntos, particularmente porque se estableció que en otros lugares, en otros focos que fueron establecidos por la Policía de Investigaciones, no había ningún tipo de intervención humana o al menos algún rastro de que alguna persona pasó por esos sectores, y así empezaron a descartar foco a foco hasta que llegaron posteriormente hasta el domicilio de esta persona. Se percatan de que se generó un incendio estructural y además con la investigación que realizan junto a bomberos se dan cuenta que es en esta cocina de leña donde se termina registrando, originándose este incendio, y que lamentablemente es así que empieza a acrecentarse esta situación. Todo esto claramente es información preliminar, es información que expone el Ministerio Público, y queda todo un resto de investigación y también de proceso judicial que se va a exponer durante las próximas horas, y también claramente lo que va a ocurrir durante los próximos meses cuando ya avance esta etapa judicial. Sobre esto mismo habló el presidente de la República, Gabriel Boric. Quiero invitar a revisar particularmente lo que dijo y también lo que puntualizó respecto a la detención de este sujeto de 39 años. Vamos a perseguir a quienes sean responsables.
Ustedes ya han visto, y lo hemos comunicado, que hay detenidos por esto. Está en investigación, corresponderá a la Fiscalía de la Justicia hacer su trabajo, pero quiero decirles muy claramente que quienes sean responsables de generar incendio arriesgan hasta cadena perpetua, como es el caso de los responsables de los incendios en Valparaíso, Quilpué y Villa Alemana. Bien, Jan, bueno, se está realizando la audiencia en estos momentos. Vamos a conocer si efectivamente este sospechoso queda en prisión, queda detenido mientras avanza la investigación. Ahora, quería recordar que, por ejemplo, hace 3 días también hubo otro sujeto que fue detenido en el sur. Lo detuvieron con un encendedor y cables de cobre. Se realizó la audiencia y quedó en libertad. Así que en estos momentos todo puede pasar en la audiencia que se está realizando en ese lugar donde estás, Jan, porque podría incluso quedar en libertad, porque tú recién hablabas que acá eventualmente no habría un dolo, sino que se habla de una eventual negligencia. Eso mismo podría hacer que finalmente el tribunal opte por dejarlo citado y que recobre su libertad. Su señoría, si me permite... Sí, de hecho, uno de los puntos importantes que nosotros estuvimos conversando fuera de cámara era que, claro, nosotros hemos visto una serie de personas que han sido detenidas en contextos donde se les descubre portando elementos que son conocidos para poder generar un incendio, claro, y que posteriormente quedan en libertad. Uno de ellos, el que tú comentabas, Robert, y también hay otro que nosotros hablábamos de Punta de Parras, donde esa persona queda aún en detención. De hecho, se extendió su plazo de detención hasta el domingo, y que al menos él, lo que ha indicado también la propia Defensoría Penal Pública, de que en ese caso esa persona estaba consumiendo drogas en un sector del bosque y que no estaba generando un incendio. Y ante esto mismo que se genera la duda respecto a si la búsqueda o el cotejo que está realizando la Policía de Investigaciones y la Fiscalía está yendo en buen camino. Y ante esto mismo que también se genera también esta misma repercusión en esta audiencia, por eso es que hay bastante expectación respecto a lo que pueda ocurrir con el magistrado, si termina tomando la decisión y finalmente tomando en consideración lo que indica la defensa, que está buscando este recurso de nulidad. ¿Y por qué? Porque aquí hay un detalle que es bastante relevante. Al menos lo que indicaron durante la audiencia es que esta persona ya estaba apercibida por la justicia, es decir, que él fue en algún momento vista por la policía, fue vista quizás por algún funcionario, incluso por el Ministerio Público, se le solicitó su declaración y además se constató el hecho que ocurrió en su domicilio. Entonces, ante esto mismo, como ocurre en distintos casos, por cierto, que uno puede sufrir algún tipo de incidente, queda la situación de que uno queda percibido, es decir, que queda dispuesto a que sea llamado por un tribunal. Ante esto mismo es que la defensa dice, si alguien ya se encuentra percibido, no existía ningún riesgo de fuga, al menos considerándose que dentro de los antecedentes que ha presentado el Ministerio Público, él no estaba arrancando del lugar, sino más bien él estaba yendo a provenirse de distintos elementos, particularmente de agua, de comida y de herramientas para poder finalmente trabajar y también sobrevivir en el sector donde él estaba, porque al final del día él también perdió su casa, según lo que dice la defensa, y esto mismo que se genera este recurso de nulidad, porque según lo que dice la defensa, como no había un riesgo de fuga, no era necesario esta orden de detención, y ante esto mismo es que ahora se está discutiendo esta situación. Así que como tú bien decías, Robert, cualquier cosa puede ocurrir durante los próximos minutos y nosotros vamos a seguir atentos, por cierto, a esta audiencia que está en pleno desarrollo acá en el juzgado de garantía de Concepción. Claro, porque por los antecedentes que se manejan, la defensa perfectamente podría estar planteando que él estaba cocinando con esta cocina a leña y que, bueno, producto de un hecho externo se provocó el incendio. Me imagino que por ahí va a ir la línea de la defensa. Bueno, vamos a volver contigo en un ratito, Jan, para conocer detalles y ver qué decisión toman tribunal en torno a este sujeto detenido en las últimas horas. Muchas gracias. Gracias, Jan.